bajo el volumen o está bien así? Amados hermanos, muy buenas noches. El Señor Jesucristo les bendiga. Es un privilegio, una vez más, saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Quisiera, por favor, antes de que inclinemos nuestros rostros, que abran conmigo sus escrituras en el libro de Isaías, capítulo 28. Vamos a mirar el verso 10 y vamos a meditar acerca de este versículo. Como siempre, nos sentimos privilegiados por el honor que el Señor nos concede de poder vencer cualquier obstáculo y poder cumplir con los designios de Él para nuestra vida. Permítanme leer Isaías 28:10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Si fueran tan amables de inclinar juntamente conmigo sus rostros. Bondadoso Padre Celestial, te doy las gracias por este inmenso privilegio que significa para mí poder servirte, Señor, de esta manera, asistiendo a tus hijos. Señor, te ruego, te suplico, te imploro, que en un acto de misericordia tú hagas acto de presencia en esta reunión. Padre, sin tu presencia esta reunión es solo un mero fracaso. Te ruego, te suplico, te imploro, que tú, Señor, desciendas en esta noche, Señor, y nos hables. Yo reconozco, Señor, lo inútil, lo torpe que soy, pero al mismo tiempo sé de tu omnipotencia, Señor. Te ruego, por favor, que me ayudes. Por favor, suple nuestra necesidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, buenas noches. En esta oportunidad nuestro amado hermano José no nos puede acompañar, por lo que vamos a llevar en esta noche el servicio solo con nuestro Señor Jesucristo. En la mañana tuve el privilegio de tener en la audiencia a 3 jóvenes preciosos. 3 jóvenes, uno de 18, otro de 16, otro de 15. Y tuve el privilegio, sin saberlo, de hablar acerca de la cadena, la palabra del Señor como una cadena, o la cadena de la palabra. Para mí creo que es vital que todos sepamos la importancia de la palabra.
En el principio Dios, cuando estableció el matrimonio en el huerto del Edén, colocó allí a sus hijos y les dio la palabra para que ellos subsistan de la palabra. Cuando ellos dejaron la palabra, se abrió la puerta por donde se introdujo la muerte, la enfermedad, el pecado, el hambre, la miseria, las cosas malas. Entonces, la palabra del Señor, el hermano Branham, cuando habla de la palabra del Señor, él dice que es como una grande cadena, una unión de eslabones, y cada uno de esos eslabones es la palabra del Señor que se va relacionando una con otra. Sabemos que más de 40 escritores participaron cuando se escribió la Biblia. De estos 40 escritores, muy pocos pudieron conocerse. Los demás no se conocieron. Sin embargo, existe en el texto sagrado una increíble perfección. Y esta es la perfección que no se contradice. La razón es porque este libro fue escrito por los hombres, pero al mismo tiempo fue inspirado por Dios. Por eso es que este libro se conoce como las Sagradas Escrituras. Como hombres nosotros podemos tener diferencias, podemos tener puntos de vista totalmente diferentes. Sin embargo, en la Biblia no hay puntos diferentes. La Biblia tiene solo un objetivo, una sola manera de mirar. Por eso es que con ahínco, repito, a los hijos del Señor, en especial a nuestros jóvenes, que debemos de cuidar la integridad de la palabra y entender y comprender que no se puede quitar, pero tampoco se puede añadir. Entonces la palabra del Señor es como una grande cadena, como un grande puente que le sirve al hombre para sobrepasar el infierno. Y este puente o esta cadena es, como dijo el hermano Branham, la cadena no es más fuerte que el eslabón más débil. Alguna vez todos hemos escuchado esta expresión. El hermano Branham increíblemente usa esta expresión muchas veces. Dios en realidad tiene un deseo. Y el deseo es que ustedes y yo guardemos su palabra. Como dije en la mañana, el amor que nosotros le tenemos a Dios no solo debe de ser un amor de palabras. Es importante las palabras. Un amor sin palabras no es amor. Pero un amor de palabras tampoco es amor. Las palabras deben de caminar a la par con las acciones. Esta es la razón por la cual el hermano Branham enseña y dice que cada uno de nosotros deberíamos de vivir nuestro propio sermón. Yo soy llamado a vivir lo que hablo, a vivir lo que creo, a vivir lo que profeso. Todos nosotros debemos estar a la altura de nuestra propia palabra. En esta noche voy a estar adentrándome un poquito más en la meditación de este pensamiento, la palabra del Señor como una cadena. Y al final voy a estar leyendo para ustedes algunos extractos del mensaje concerniente a la palabra del Señor como una cadena.
Cuando Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo, la palabra, la unción, cuando Él vino a la tierra en la forma de un hombre, no fue fácil para Él. Yo creo que si ha habido un hombre en toda la historia de la humanidad que ha sufrido, ha sido Cristo. Si ha habido un hombre que tuvo que bregar en contra de la corriente, era Cristo. Y cuando Él vino a la tierra, Él vino a ser probado. El hermano Branham enseña que nosotros hemos venido a la tierra para adquirir forma. ¿Y cómo es que adquirimos la forma que Dios está esperando? Es solo a través de la prueba. Es solo a través de la prueba que el carácter del creyente se va moldeando. Es solamente a través de la prueba que el hombre interior que está dentro de nosotros se va labrando, va creciendo. Esta es la razón por la cual nosotros jamás debemos de renegar de las pruebas. El hermano Branham dice que cuando Dios ama a un hombre, le da una prueba. Quiere decir que una prueba es una muestra de amor de parte de nuestro Dios para con el hombre. Entonces, cuando Cristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra, Él fue probado. Y fue a través de la prueba que Él mostró lo que era. En la mañana dijimos que la prueba muestra quién en realidad es la persona. Cuando la persona es probada, muestra lo que es. Cuando la persona es probada, muestra su color. Cuando la persona es probada, muestra de qué material está hecha. Esta es la razón por la cual a Dios le gusta probar a sus hijos. Jesús, estando en el monte de Getsemaní, Él fue prácticamente triturado. Porque el huerto de Getsemaní era un lugar donde se prensaba al olivo. Y ustedes saben que la única manera de obtener aceite de olivo extra virgen es de prensando el fruto del olivo. Las aceitunas son sometidas a una gran presión y de esa manera es que ellas pueden darnos este aceite tan considerado por la humanidad, el aceite de oliva extra virgen, el eslabón. Nuestro Dios es perfecto, que nos ha dado palabra para nuestro día. Sin embargo, toda la palabra del Señor es para nosotros un ejemplo que podemos aplicar en nuestra vida, que podemos aplicar con nuestra familia, que podemos aplicar en una comunidad y podemos aplicar en una iglesia, en una congregación. En la palabra del Señor nosotros encontramos todo lo que necesitamos para esta vida que nos ha tocado experimentar. En esta noche voy a leer algunos extractos del hermano Branham, pero antes voy a decir lo siguiente. Dios va a juzgar la tierra por su palabra. Dios va a juzgar al mundo entero por su palabra. Si es así, si Él va a juzgar al mundo por su palabra, entonces Él tiene que preservar y tener cuidado
de su palabra. Por eso es que en Apocalipsis 22, versos 18 y 19, Él dice que tengamos cuidado, que no le aumentemos, pero que tampoco le quitemos, porque Dios juzgará al mundo entero por su palabra. Esta es la razón por la cual Él cuida su propia palabra. Ahora, la palabra del Señor es la Biblia. La palabra del Señor es la Biblia. Yo sé que los creyentes del mensaje pudieran decirme, no solo la Biblia, sino también el mensaje. ¿Pero qué es el mensaje? ¿Es otra Biblia? Nadie tiene derecho a predicar algo que no se encuentre en las Sagradas Escrituras. Nadie tiene derecho a predicar algo que no se encuentre en la Biblia. El hermano Branham dijo muchas veces, si yo digo algo que no está en la Biblia, escape por su vida. Esta es la razón por la cual muchos hombres han fallado. Han dejado a la Biblia a un lado, creyendo que es un libro para el ayer. La Biblia no es un libro para el ayer. La Biblia es un libro muy, pero muy actual. Esta es la razón por la cual el hermano Branham dice, recuerden, la palabra del Señor es la Biblia. Hermanos míos, nuestra fe necesita un fundamento. Nuestra fe necesita un lugar donde descansar, donde reposar. Y ese lugar donde descansa y reposa nuestra fe es la Biblia. Esta es la razón por la que cada hombre, cada mujer debe de leer la Biblia todos los días. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de leer cada día su palabra. Le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de abrir cada día este libro precioso llamado la Biblia. Entonces, el hermano Branham no habló nada que no se pueda probar con la Biblia. Esta es la razón por la cual, como un profeta del Señor, como un siervo del Todopoderoso, Él nos dijo muchas veces, regresen a la palabra. ¿Por qué vino la desgracia? ¿Acaso no fue porque alguien se salió de la palabra? ¿Por qué vino la muerte? ¿Acaso no fue porque alguien se salió del fundamento? ¿Por qué vino la desgracia sobre el mundo entero? ¿Acaso no fue porque alguien abandonó la protección de la palabra? La palabra del Señor es un protector. Mientras estemos dentro del perímetro de la palabra del Señor nos cuida, nos protege. Pero cuando abandonamos la protección de la palabra, cuando nos vamos detrás de un credo, detrás de un dogma, detrás de nuestra imaginación, entonces nos salimos de la protección de la palabra y Dios ya no está obligado a nosotros. Ahora, esto suena duro, pero es la verdad. Muchos de nosotros decimos que creemos, pero no basta con decir yo creo. El hermano Branham dice que el diablo en el infierno también cree. Ya hemos visto lo que Jesús le dijo a Felipe. ¿Crees que Dios es uno? Sí, bien lo haces. Porque el diablo también cree y tiembla. Entonces no basta con decir yo creo, porque el diablo en el infierno también cree. Los religiosos de los días de Jesús también decían creer.
también proclamaban creer. Sin embargo, cuando tuvieron a la palabra frente a frente, ellos demostraron que no creían, porque rechazaron la palabra para quedarse con su dogma, para quedarse con su credo, para quedarse con su interpretación privada, para quedarse con lo que decía la iglesia. ¿Qué importa lo que dice la iglesia? Lo que importa, lo que debe de importar es la palabra del Señor. Entonces, en los días de Jesús, los religiosos decían creer, se jactaban de guardar la palabra. Sin embargo, cuando la palabra hablada se dirigió a ellos, ellos llamaron a la palabra Belcebú, príncipe de los demonios. Ahora, ¿qué es creer? Cuando yo era niño, escuché que creer es obedecer. Obedecer es creer. Por eso dice, tú me muestras tu fe, yo te muestro mis obras, porque fe sin obras es muerta. O sea, no es por obras, pero es por obras, porque la fe produce obras. Y si no hay obras, entonces la fe que tenemos es una fe muerta. Ahora, la palabra del Señor es como una grande cadena. Es la unión de escrituras, la unión de profecías, la unión de mandamientos, la unión de leyes. Una escritura se fusiona con la otra escritura. Entonces, solo se necesita fallar en una sola palabra. No se necesita fallar en toda la palabra, solo en una palabra. Eso es suficiente para romper el compañerismo con Dios. En el principio, Adán y su esposa tenían compañerismo con Dios. Tenían relación con Dios. Tenían relaciones con el Todopoderoso. Ese compañerismo, esa relación se rompió cuando quebraron solamente una sola palabra. Quebrar una sola palabra fue suficiente para que el compañerismo se rompa. Allí es cuando encaja la sentencia. La cadena no es más fuerte que el eslabón más débil. Ahora, usted se conoce, yo me conozco, cada persona se conoce. No necesitamos que nos digan, nosotros sabemos. Ahora, si nuestra debilidad, si nuestra parte débil es no creer toda la palabra, entonces necesitamos cambiar ese eslabón débil. Porque cuando venga la presión, la cadena se va a romper. Entonces, si yo veo que mi debilidad es no creer toda la palabra, entonces debo de cambiar ese eslabón débil y debo de colocar en su lugar un eslabón fuerte, porque debo de creer toda la palabra, porque Dios es la palabra. Si solo creo que Jesús salva, entonces mi eslabón está débil, porque necesito también creer que Él sana. Ese era el conflicto que libraban los antiguos pentecostales con los bautistas, que los bautistas no creían o no creen en la sanidad divina, no a la manera que nosotros creemos. Ellos creen que eso fue
solo para los apóstoles. Entonces ellos tienen una falla, tienen una debilidad. Ellos necesitan cambiar ese eslabón y creer que Él es el que sana. Yo soy el que sana todas tus dolencias. Jesús es mi Salvador, sí, pero no solo eso, también es mi sanador. Pero no solo eso, también es mi proveedor. Pero no solo eso, también es mi Señor. Entonces, si hay algo que no podemos creer, debemos de cambiar ese eslabón débil y poner un eslabón fuerte para que cuando venga el momento de la prueba, nuestra cadena pueda soportar la presión. Hay algunos que han dejado a Jesús atrapado en la historia. Hay predicadores que les gusta predicar al Jesús histórico, pero ha llegado el momento de sacarlo de esa cárcel. Ha llegado el momento de sacar a Jesús del pasado y traerlo a nuestros días, pero no solo a nuestros días, sino colocarlo también como el Jesús de mañana. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer. Jesucristo es el mismo hoy. Y Jesucristo es el mismo mañana. Milagros solo en los días de Jesús. Solo en los días de los apóstoles. Eso ya no funciona para nuestros días. Ese es un eslabón débil. Tenemos que cambiar ese eslabón. Debemos de colocar en su lugar un eslabón fuerte que crea toda la palabra, que se quede con toda la palabra, porque Jesús sana. Él no ha dejado de sanar. Solo que a los ojos de la gente eso ha quedado en el ayer. ¿Pero por qué para muchos ha quedado en el ayer? Porque ahora es una cosa difícil de ver. Ya casi nadie habla de sanidades y milagros. Parece que eso solo ha quedado para los días del hermano Branham. Y nos estamos acostumbrando a predicar de un Dios que hizo cosas hace 60, 70, 80, 100 años. Y nos hemos olvidado que Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Dice el hermano Branham, regresen donde han caído. O sea, este mensajero, este profeta, nos está diciendo, regresen donde dejaron a Dios. Regresen donde se rompió el compañerismo. Regresen donde se rompió el eslabón. Regresen a la palabra. Regresen al fundamento. Regresen al principio. Amén, hermanos. Todo profeta, todo hombre de Dios invitará al pueblo del Señor a que regresen al fundamento, a que regresen a la palabra. Permítanme, por favor, leer algunos extractos. El tiempo de la siega. Este mensaje fue predicado el 12 de diciembre del año 1964. En el párrafo 102, el profeta del Señor dice: Génesis significa el principio. Nos damos cuenta que Dios le dio a su familia vida eterna mientras ellos se quedaron en esta palabra y vivieran por esta palabra. Pero cuando ellos la quebrantaron, solo un eslabón en la cadena de promesas,
la muerte los tocó, lo cual fue una promesa también, en una cadena. Usted está colgado de ella por encima del infierno, y esa es la única cosa que lo sostendrá. Cuando el creyente llega a ser un creyente manufacturado y vive en una palabra que es contraria a esta palabra, él corta su compañerismo con Dios, un eslabón roto. Y recuerde, su fe en esta palabra es como una cadena. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Correcto, es lo más fuerte. Allí, porque eso es todo lo que sostendrá. Y si hay algo en la palabra que lo está confundiendo, algo que usted ha escuchado diferente, pero ellos dijeron, ustedes, eso fue solo para los apóstoles y esas cosas fueron para aquellos días pasados, cuando la Escritura dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No permita que eso sea una debilidad. Fortifíquela y aférrese a ella y envuelva su vida en ella, porque esa es la única cosa que lo llevará por encima de las llamas del infierno. Es toda la palabra, no solo una parte, no solo lo que nos gusta, no solo lo que queremos oír, es toda la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué tuvieron que ser pastores? 21 de diciembre del año 1964. En el párrafo 178, el mensajero de la edad dice: el pecado entró en un momento por la transgresión de la ley de Dios, por romper una palabra. En esta noche, mis hermanos, el alma de ustedes está por encima del infierno, colgado de una cadena. Y esa cadena no es alguna enseñanza de seminario teológico. Esa cadena no es alguna denominación o algún credo por el cual ustedes están viviendo. Esa cadena es la palabra de Dios. Jesús le dio a la raza humana su palabra para vivir. Y Eva únicamente rompió un pequeño eslabón de ella. Y cualquier cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Cuando ustedes quitan una palabra, eso fue al principio del libro. Jesús vino a la mitad del libro y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios. Eso fue a la mitad del libro. Al final del libro él dijo: cualquiera que quitare una palabra, malinterprete una palabra, quitare una palabra de aquí, yo quitaré su parte del libro de la vida. Ustedes están pasando por encima del infierno, colgados de la palabra de Dios. No permitan que alguien les meta algo en ustedes que no sea así dice el Señor. ¿Cómo es que nos vamos a dar cuenta que alguien nos está dando algo que no es la palabra del Señor? ¿Cómo es que nos vamos a dar cuenta? Yo creo que uno no debe de decir amén porque el que está predicando es un conocido, o porque el que está predicando es mi amigo, o porque el que está predicando es mi papá, o porque el que está predicando es mi hijo, mi hermano. No, usted solo debe de decir amén a la palabra. No permitan que alguien les diga algo que no esté en la palabra. No permitan que alguien les dé algo diferente a la palabra, y la única manera de estar en esa posición o en esa capacidad de discernir es que usted
se dé el trabajo, la tarea, el privilegio de escudriñar las Escrituras. Si usted escudriña las Escrituras, si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta cuando alguien esté trastocando la palabra. Usted se va a dar cuenta cuando alguien le esté quitando. Usted se va a dar cuenta cuando alguien le esté añadiendo. Usted se va a dar cuenta cuando alguien quiera malinterpretar la palabra. Esta es la razón por la cual creo con todo mi corazón que debemos de enseñarle al pueblo del Señor, más a nuestros jóvenes, a que tengan relaciones con la bendita palabra del Señor. Y la única manera de tener relaciones con la bendita palabra del Señor es a través de la lectura, a través del estudio, a través del escudriñar. Si hay un libro que debemos de estudiar, si hay un libro en el que debemos enterrarnos, es la Biblia, porque la Biblia es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Mensaje: el único lugar provisto por Dios para la adoración. 28 de noviembre del año 1965, en el párrafo 63, el hermano Branham dice: usted no tiene que aceptar la palabra de Dios acerca de esto. Vaya usted a donde hacen todas estas cosas. Usted hallará que así está escrito en la palabra: en vano me honran. Jesús habló de la misma cosa. Uno tiene que ser fiel en cada jota, en cada tilde, en todo. Siempre son las zorras pequeñas las que echan a perder la viña. No son las cosas grandes que uno hace, sino las cosas pequeñas que se dejan de hacer. Recuerde, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Bienaventurados los que guardan todos los mandamientos de Dios, porque así tienen derecho a entrar. Haga usted todo lo que Dios dice, y Él dice que debemos de vivir la palabra. Ahora, la palabra del Señor nos va a enseñar todo. Muchas veces hemos escuchado un ejemplo como este. Todos hemos escuchado que somos la novia. Bueno, yo creo con todo mi corazón que soy la novia del Señor. Y si yo soy una novia, si soy una novia, quiere decir que estoy comprometida en matrimonio. ¿Con quién estás comprometida en matrimonio, hermano Escavarrossi? Yo estoy comprometido en matrimonio con el Señor Jesucristo. Él es el novio, yo soy la novia. Y si soy el novio, o si soy la novia, quiere decir que tengo un vestido. ¿Cuál será el vestido de la novia? ¿Cuál es el vestido de la novia? ¿El credo? ¿El dogma? ¿Las tradiciones? ¿Las interpretaciones? No. Nuestro vestido es la palabra del Señor. Ahora, la palabra del Señor no necesita, si es un vestido, que se le encoja, ni tampoco necesita que se le ensanche. No necesita eso el vestido palabra. Si el vestido no le entra a usted, no quiere decir que usted deba de soltar el vestido. Lo que quiere decir que usted tiene que hacer dieta. Como ustedes saben, el día de ayer cumplí 53 años de vida. Mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanos, algunos amigos, tuvieron el detalle de darme un obsequio.
Y mi hijo mayor Jorge me compró una casaca con lana de oveja, muy bonita. Sucede que la casaca me entraba bien, pero no cerraba. Y mi esposa dijo, ¿por qué no compras otro más grande? Y mi hija dijo, no, que este sea su reto, que baje de peso para que la casaca le quede. Es lo mismo con la palabra del Señor. Si me pongo el vestido y el vestido no entra, no quiere decir que deba de soltar el vestido. Lo que quiere decir es que yo debo de hacer dieta para adelgazar hasta que el vestido me entre. Y si de repente el vestido me queda muy flojo, muy suelto, no significa que yo deba de meter el vestido. Lo que significa es que yo debo de comer más para ganar más cuerpo, más masa y entallarme con el vestido. Bueno, este vestido es la palabra del Señor y no le puedo quitar y tampoco le puedo añadir. Yo tengo que acoplarme con esta palabra. Tengo que acoplarme con cada capítulo. Tengo que acoplarme con cada párrafo. Tengo que acoplarme con cada versículo. Tengo que acoplarme con cada libro. Y tengo que decir amén desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay nada de la palabra del Señor que pueda dejarse de lado. No hay nada de la palabra del Señor que no sea necesario para nuestra vida. Todo lo que está en la palabra del Señor es para nuestro beneficio. Y nosotros tenemos que acoplarnos, acomodarnos a la palabra del Señor. Una falla, una duda puede estropearlo todo. Ahora, ya para terminar, no es fácil vivir en este cuerpo de carne. No es fácil. Cometemos errores, cometemos fallas. El hermano Branham cometió errores, cometió fallas, cometió pecados, todos hemos cometido. Él nos dice en el mensaje La reacción a una acción, predicado el 10 de agosto del año 1959, dice, quiero decir esto, Dios nunca escuchará su oración mientras que usted oculte iniquidad en su corazón. Él no lo hará. La Biblia dice creo, primera de Juan 3, si nuestros corazones nos reprenden, no nos reprenden, entonces confianza tenemos en Dios. Eso es, si no tenemos reprensión en nuestro corazón. Entonces todos vamos a fallar. Vamos a fallar en la vida. Pero el Señor nos da la opción de allegarnos a Él, de acercarnos a Él, de decirle como el hijo pródigo le dijo a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames hijo. Al menos considérame uno de tus jornaleros. O sea, él no ocultó su iniquidad. Él se sinceró con Dios. Él se abrió a Dios. Y cuando él se sinceró, cuando él se abrió, Dios proveyó para él misericordia. Porque está escrito, hijitos, si alguno pecare, abogado tenemos con Cristo para con Dios. Entonces, en este caminar, vamos a fallar.
esas fallas no son pecado, porque pecado es no creer. Los fariseos no tenían pecados, eran perfectos, eran intachables, pero tenían pecado. Cuando la palabra del Señor estuvo al frente de ellos, ellos le dieron la espalda a la palabra. Ellos le faltaron el respeto a la palabra. Ellos golpearon a la palabra. Ellos humillaron a la palabra. Ellos abofetearon a la palabra. Eran intachables. No había quien los apuntase con un dedo. Cumplían el rito. Cumplían las costumbres, cumplían las leyes, no tenían pecados, pero sin embargo tenían pecado, porque pecado es incredulidad. Pero fallamos, falla el esposo, falla la esposa, fallan los hijos, falla el pastor, fallamos todos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a ocultar nuestra iniquidad? No. Vamos a llegarnos a Dios. Vamos a acercarnos a Él. Vamos a abrirle nuestro corazón. Vamos a declarar con nuestra boca. Vamos a pedirle perdón. Vamos a decirle: lo lamento, lo siento, no quise hacerlo. No fue mi intención. Vamos a colocar nuestra culpa, nuestro pecado, debajo de la sangre del Señor Jesucristo. Cuando nos colocamos debajo de la sangre, Dios no ve el pecado. El día de ayer un hermano, y ya estoy terminando, me empezó a comentar acerca de algo que sucedió en la iglesia hace mucho tiempo. Y me dijo: con razón sucedió esto. Entonces volteé y le dije: escúchame, hermano, eso ya fue juzgado, ya fue confesado, ya fue perdonado. Dios ya no se recuerda. Y si Dios no se recuerda, ¿por qué voy a recordarlo yo? Esto es lo que me emociona. Cuando el creyente se coloca debajo de la sangre del Señor Jesucristo, a través de la confesión, Dios ya no ve la culpa. Dios no ve un pecador. Dios ve a su Hijo. Dios no ve falla. Dios ve perfección, porque la sangre es perfecta. Amemos la palabra. Cuidemos la palabra, protejamos la palabra, tengamos relaciones con la palabra, por amor de Dios. La única manera de poder distinguir quién es quién es a través de la palabra del Señor. Oremos. Señor Jesucristo, Padre Celestial, aquí estoy como todos los días, parado detrás de este púlpito. No es fácil, no es fácil. Es algo demasiado delicado. Es una batalla, es una pelea. Padre, te ruego, te suplico que nos ayudes. Te ruego, te suplico que nos des una mano. Te ruego, te suplico que abras nuestro entendimiento como abriste el entendimiento de tus discípulos. La única manera, Señor, de entenderte es que tú abras nuestro entendimiento. Abre mi entendimiento. Abre nuestro entendimiento. Esta es mi oración. Esta es mi súplica. Te lo ruego y te lo suplico en el nombre bendito de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, el Señor Jesús les bendiga. Si Él así nos lo permite, el día de mañana nos estaremos encontrando en el servicio de resurrección. Por favor, les suplico, les imploro que no nos suelten,
de la oración. Pídanle a Dios por nosotros. Pídanle que nos dé fuerza, que nos dé ánimo. Por favor, se los ruego. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Mañana, con su misericordia, nos estaremos encontrando. Shalom Adonai. La casa de Jairo iba Jesús, y una gran multitud iba tras él, y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, mas le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Tocas tú, sanas también. A la casa de Jairo iba Jesús, y una pobre mujer llena de fe, y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud, mas le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido del Señor. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, sanas también.